Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, sábado 18 de octubre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 10 de San Lucas, del 1 al 9. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos, delante de él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendígalan antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que le ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir y si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy el Señor nos muestra que Él sigue enviando a personas, que Él sigue llamando a más discípulos. ¿Para qué? Para enviarlos a aquellos lugares donde Él quiere ir, a donde Él quiere llegar. El Señor quiere llegar a muchos corazones. El Señor quiere llegar a tu vida, a mi vida, a la vida de tu familia, a la vida de tus hijos, a la vida de tus familiares. Ahí quiere llegar el Señor. El Señor hoy cuenta contigo y cuenta conmigo. Dice, les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. La cosecha es abundante. ¿Dónde tiene que ir la palabra de Dios? A muchos lugares, pero los obreros son pocos. Y hoy el Señor te invita y me invita a mí a ser obrero de su viña. Tanto usted como yo podemos ser puentes para llevar la palabra de Dios, para que llegue a tu familia, porque en tu hogar ahora hay una manera muy fácil. Tú, mientras estás en la mañana preparando el desayuno con tu familia, puedes llegar y poner el Evangelio. Mientras que están desayunando, están escuchando la palabra de Dios. Y así invitas y te conviertes en ese obrero que el Señor necesita para que tu familia también escuche la palabra de Dios. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. El Señor necesita obreros. Quien quiera trabajar en su viña. Pero el Señor está contando contigo. El Señor necesita que tú le digas que tú quieres trabajar para Él. Pero tenemos que tener un cuidado. ¿Cuál? Porque vamos a ir como corderos en medio de lobos. Vean cómo lo dice el Evangelio. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Hay que rogarle al Señor que envíe obreros a la cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Vean que hay un pero, que hay que tener un cuidado, porque tenemos que convertirnos en corderitos. ¿Y quién es el pastor? El Señor. Nuestro Señor es el pastor. Nosotros vamos a ser esos corderitos que vamos a llevar la palabra de Dios. ¿Cómo es un corderito? Un corderito no se puede defender por sí mismo, sino que depende de su pastor. Depende del guía. Tiene que abandonarse en las manos de su pastor. El pastor es el que guía. ¿Cómo hacen caso los corderitos? Escuchando la voz del pastor.
Dice, vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos, pero ese corderito se va a topar con lobos, con personas que lo van a criticar, que son esos lobos, aquellos que lo van a pisotear, aquellos que lo van a insultar, aquellos que no van a querer ver ojos bonitos en cara ajena, que lo van a criticar, lo van a calumniar, le van a levantar falsos. Pero ¿cómo tenemos que hacer? Como corderitos que dependen de su pastor, que no se defienden por sí mismos, sino que acuden a su pastor para que los defienda. Dice, vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. El corderito tiene que ser manso, tiene que ser paciente, tiene que pegarse a su pastor para que lo cuide. Por eso, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24 dice, un servidor del Señor no debe ser peleador. ¿Cómo tiene que ser el corderito? No debe ser peleador. Tenemos que ser corderitos. No podemos ser peleadores. Un servidor del Señor, por eso Jesús llamó a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos. ¿Y qué es lo que son los discípulos? ¿Servidores de quién? Del Señor. Por eso, aquí nos dan unas instrucciones cómo nosotros podemos ser corderitos. Un servidor del Señor no debe ser peleador. ¿Cómo tenemos que ser? Mansitos, como corderitos, sabiendo que somos servidores de quién? Del Señor. No debemos ser peleadores. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo. ¿Cómo tenemos que ser? Comprensivos con aquellos que no conocen la palabra de Dios, con aquellos que están viviendo en pecado. Tenemos que comprenderle y predicarles con amor. Un servidor del Señor no debe ser peleador, sino comprensivo con todos. ¿Con quiénes? Con todos. Buen pedagogo. ¿Qué es buen pedagogo? Que sepa enseñar. Que sepa enseñar bien. Paciente en las incomprensiones. ¿Qué tiene que ser el servidor del Señor? Paciente. Que saber que al que le va a enseñar no va a estar de acuerdo con él. Y tiene que hablarle con paciencia. Comprenderlo en la situación en que él está. Explicarle. Por eso tiene que ser buen pedagogo. Tiene que saber enseñar bien. No puede ir a hablarle cualquier tontería. Tiene que apegarse a lo que dice la palabra de Dios. Buen pedagogo, paciente en las incomprensiones, reprenderá a los rebeldes con dulzura. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reprender a los rebeldes, ¿cómo? Con dulzura, no con ira. Por eso tenemos que ser como corderitos, que nos vamos a topar con esos lobos, que nos vamos a topar con esos lobos que son rebeldes, que son calumniadores, que son mal hablados, que son de aquellos que levantan falsos. Con eso nos vamos a tapar, con esos lobos. Pero ¿qué hay que hacer? Reprenderá a los rebeldes con dulzura, que hay que reprenderlos, que hay que amansarlos. Reprenderá a los rebeldes con dulzura. Quizá Dios les conceda que se conviertan. ¿Quién es el que le concede la conversión? Dios. Nosotros simplemente tenemos que hacer el trabajo, porque quizá Dios le conceda que se conviertan y descubran la verdad, que se están viviendo en una mentira, que se están viviendo en un engaño, que se están viviendo en otra doctrina que no es la doctrina de Cristo. Quizás Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad. Por eso tenemos que ser buen pedagogos, tenemos que saber enseñar bien. Dice, quizás Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándolos de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. ¿Cómo los tiene el diablo? Sometidos a su voluntad.
y el diablo es padre de toda mentira. Y hay muchos que los tiene en la mentira, viviendo en la mentira, engañados. Por eso hay que ser buen pedagogo, hay que saber enseñar bien, porque quizás Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tienen sometidos a su voluntad. ¿Cómo los tiene el diablo? Sometidos a su voluntad. Los tiene enlazados, los tiene cegados. Por eso hay que predicarles con la palabra de Dios, que es la semilla. Dice San Lucas 8:11. La palabra de Dios es la semilla. Hay que saberla sembrar y esperar, ser pacientes, porque quizá Dios les conceda que se arrepientan y descubran la verdad. Que el Señor les bendiga.